Hola, hoy vamos a comenzar a hacer el cálculo de nuestros costos. ¿Están listos? Para poder comenzar con el cálculo necesitamos entender qué son los costos. Y si bien ya los venimos mencionando hace un montón, hoy vamos a hablar de los costos como aquello que yo necesito invertir, ¿sí? Aquel desembolso de dinero que necesito realizar para poder producir y comercializar mi producto, para poder hacer y vender ese producto. En este sentido, en guías anteriores, nosotros hablamos mucho de todo aquello que tenía que ver con el proceso productivo, pero hoy vamos a afinar un poquito más esta cuestión. Entonces, antes de empezar a calcular y a poner números, necesitamos saber qué es lo que vamos a calcular. En esto de los costos, nosotros lo vamos a poder dividir en tres. Primero, todos aquellos costos que tienen que ver con obtener la materia prima. ¿Y obtener la materia prima es comprarla? No, no es necesariamente comprar. Obtener la materia prima es cómo hago que esa materia prima llegue a mí, ¿sí? Entonces, tal vez esa materia prima la compro por internet y tengo que pagar los gastos de envío, o tal vez tengo que ir yo al lugar del mayorista o al centro comercial a hacer esa compra. Bueno, todo lo que tiene que ver con ese transporte va a ser un costo que voy a tener que tener en cuenta. Luego están los del proceso productivo propiamente dicho, ¿sí? Que son los que veníamos trabajando: materia prima, mano de obra y carga fábrica. Pero además, si hablamos de que los costos son producir y comercializar, voy a tener que tener en cuenta otros costos que son justamente los que están relacionados con cómo voy a hacer para vender ese producto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que el producto llegue al cliente? ¿Voy a tener que trasladarme yo a algún lugar a venderlo, por ejemplo, a una feria? Voy a tener que tener en cuenta ese traslado. ¿Voy a tener que enviárselo yo y yo voy a pagar el envío? Entonces voy a tener que tener en cuenta ese costo. ¿El cliente va a hacerse cargo del envío, a venir a buscarlo? Bueno, entonces ahí tal vez no tenga ese costo. ¿Sí? Luego, todos los costos que están relacionados con comunicar mi emprendimiento y comunicar mi producto. Por ejemplo, la publicidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de volantes o folletos o tarjetas? Bueno, todo eso va a tener que formar parte de este costo, ¿sí? Lo voy a tener que calcular y tenerlo en cuenta mucho antes de poder definir el precio. ¿Mm? Y luego, todo lo que tiene que ver con lo legal y administrativo. ¿Tengo que pagar monotributo? ¿Tengo que pagar algún impuesto en particular? Bueno, lo voy a tener que tener en cuenta al momento de calcular los costos. ¿Necesito que una persona lleve toda esa parte contable y demás? ¿Un contador o alguien similar? Bueno, lo administrativo también lo voy a tener que tener en cuenta al momento de calcular el costo. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el costo de obtener la materia prima y cómo calcular el costo de materia prima propiamente dicho. Pero antes necesitamos pensar, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros estamos calculando los costos para luego poder definir el precio, lo que estamos buscando es que una vez que yo venda, luego pueda volver a producir la misma cantidad de producto, ¿sí? Entonces, si yo estoy produciendo y no tengo bien calculados los costos, lo que puede pasar es que yo esté vendiendo mi producto a un precio muy bajo y luego no pueda volver a comprar, en este caso, la materia prima. Por eso hoy vamos a dedicarnos a trabajar sobre estos cálculos, ¿sí? ¿Están listos? Vamos a los números. Para poder trabajar, en este caso, decidimos seguir con el ejemplo de tejidos de Valeria, ¿sí? Este ejemplo lo fuimos ajustando para poder hacer el cálculo y en este caso ustedes están viendo esa descripción del proceso productivo que yo había hecho hace un montón en guías anteriores, ¿se acuerdan? Hoy vamos a estar trabajando con esta primera columna, que son los insumos, ¿sí? Yo había definido que para poder producir mi llavero de corazón tejido, necesito 1 gramo de hilado, 3 centímetros de cadena y un anillo de llavero para poder colocar el llaverito, y un eslabón grande para poder unirlos, porque me di cuenta que el eslabón que estaba teniendo la cadena no me servía para unirlo al corazón, ¿sí? Ahora, cuando voy a comprar, me doy cuenta que la cadena y ese anillo, ¿sí? No los tengo que comprar por separado, porque ya me lo venden en una bolsa, listos, anillo y cadena. Eso va a hacer también que luego el tiempo de colocar la cadena se disminuya un montón. Entonces ahí también va a haber cambiado el tiempo de colocarlo y prepararlo para la venta, ¿sí?
Pero hoy vamos a estar trabajando solamente con la columna de insumos. Entonces, tengo 3 insumos: hilado, cadena y anillo, y eslabón. Vamos a pasar al primer costo, que es el de obtener la materia prima. Dijimos, obtener la materia prima tiene que ver con aquellos gastos, aquellos costos, aquel desembolso de dinero en el que yo incurro, ¿sí? Aquello que voy a tener que pagar para poder hacerme de la materia prima. Y entonces, ¿cómo lo hago yo en Tejidos de Valeria? Bueno, yo me levanto los lunes a la mañana y voy a San Miguel a comprar con mi mochilita, ¿sí? Entonces, yo ya sé que una vez a la semana, en mi caso, voy a ir a San Miguel a comprar mi materia prima. Y entonces, ¿cómo es este costo de obtener la materia prima? Bueno, el pasaje a San Miguel a mí me sale 21 pesos, pero guarda, porque yo tengo que ir a San Miguel y volver, ¿sí? Así que en el caso de Tejidos de Valeria, el costo de obtener la materia prima, los fletes, ¿sí? Son de 42 pesos. Fíjense que yo solamente puse el pasaje de ida y de vuelta porque entiendo que va a ser un viaje rápido, pero supongamos que me da sed en el camino, ¿sí? Y necesito, porque hace mucho calor, comprar un agua. Esa agua no la habría comprado si no hubiera estado viajando y tal vez en mi casa hubiera tomado agua de la canilla. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de viáticos, ¿sí? Que son tal vez todas las otras gastos que yo realizo durante este momento de obtener la materia prima. Tal vez si estoy yendo a San Miguel y compro el agua, no parezca tan representativo. Pero ¿qué pasa si voy más lejos? ¿Qué pasa si tengo que ir al mayorista, a 11? ¿Sí? Bueno, ahí seguramente va a cambiar el pasaje que voy a pagar, pero también el tiempo que voy a estar afuera y tal vez necesite comer. Bueno, esos gastos también los tengo que tener en cuenta. Y ni hablar si tengo que irme a otra provincia y encima tengo que pagar una noche de hotel para poder comprar o seguir haciendo el proceso, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene que ver con obtener la materia prima, lo tengo que poner en una listita y colocar los montos que voy pagando para poder obtener esa materia prima. Para este ejemplo, yo voy a dejarlo en 42 pesos pasaje de ida y pasaje de vuelta. Ahora sí, llega el momento de pensar en la materia prima propiamente dicha. ¿Se acuerdan? Yo tenía 3 insumos: hilado, anillo y cadena y eslabón. Para poder calcular la materia prima voy a tener que pensar cuánta cantidad compro, qué precio pago por esa cantidad y luego dividirlo por la cantidad que puedo efectivamente producir, ¿sí? Entonces, el primer material es el hilo. Yo no puedo comprar el gramo de hilo que necesito para mi llavero. Me van a vender un ovillo de hilo, ¿sí? En mi caso, el ovillo de hilo va a tener 50 gramos, ¿sí? Y el precio al que lo voy a comprar son 200 pesos. Son precios bastante aproximados a la realidad de hoy, octubre 2021, ¿sí? Entonces, con un ovillo de 50 gramos, ¿sí? ¿Cuántos llaveros puedo producir? Bueno, con este ovillo yo sé que me salen 50 llaveros, 50 corazones, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? A estos 200 pesos los voy a dividir por los 50 llaveros. Y esto me va a dar como resultado que de hilo tengo un costo de 4 pesos por cada llavero que yo realizo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos llaveros puedo hacer? El precio al que pague el hilo y ese precio dividido la cantidad de llaveros me da el costo unitario. Vamos al siguiente ejemplo. Dijimos que yo compro la cadena y la argollita todos juntos, ¿sí? Lo compro en una bolsa en la que vienen 100 unidades. ¿Cuánto pago por esas 100 unidades? 690 pesos, ¿sí? Ahora, ¿cuántos llaveros puedo hacer yo con esta bolsa de 100 unidades? Solamente puedo hacer 100 llaveros. Entonces, 690 dividido los 100 llaveros me da que para cada llavero el costo de la cadena y de la argolla es de 6,90. 690, que es lo que pagué, dividido la cantidad que puedo producir. Vamos al siguiente insumo, el eslabón. Compro una bolsa de eslabón. Los eslabones son difíciles porque la bolsa de eslabón viene por kilo, ¿sí? Pero yo voy a suponer que los contamos, ¿sí? Y que esa bolsa trae 1000 eslabones.
¿sí? ¿Cuánto estoy pagando por esa bolsa de eslabones? 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, si en una bolsa de 1.000 eslabones yo pago 1.000 pesos, ¿cuántos llaveros puedo producir? Dijimos que necesitaba un eslabón por llavero y entonces son 1.000 pesos dividido los 1.000 eslabones con los que yo voy a producir el llavero, 1.000 pesos dividido 1.000 llaveros me da 1 peso de eslabón. Entonces, fíjense que para que yo pueda producir mi llaverito de tejidos de Valeria, necesito el corazón, la cadena y la argolla y el eslabón. Entonces voy a tener 4 pesos de hilo, 6,90 de cadena y de argolla y 1 peso de eslabón. El costo de la materia prima de este producto es 11,90. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos con los costos que calculamos antes? El del viaje, ¿sí? Porque yo necesito saber cuánto me cuesta a mí producir un llavero y ahora solo tengo lo de materia prima, pero tenía un montón de transporte, ¿se acuerdan? 42 pesos. Bueno, lo que podemos hacer es dividir esos 42 pesos por unidad. Entonces, yo ya tengo el cálculo del transporte de la materia prima, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es poder asignar ese monto de esos 42 pesos a las unidades que voy a producir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que calcular ese monto, ¿sí? Y luego relacionarlo con la cantidad de productos que salen de cada uno de los materiales. Vamos a verlos con números que me parece que es más simple. Entonces, yo dije que de transporte o de flete tenía 42 pesos y yo había comprado 3 insumos, ¿se acuerdan? Hilo, cadena y argolla y eslabón. Lo que voy a hacer en mi caso es decir, estos 42 pesos los voy a dividir por estos 3 insumos. Y me queda que para cada insumo yo tengo 14 pesos, ¿sí? Entonces, de transporte de hilo tengo 14 pesos, de transporte de cadena y argolla tengo 14 pesos y de transporte de la bolsa de eslabones tengo 14 pesos. Y ahora, bueno, ahora lo que tengo que saber es cuánto puedo producir con cada uno de estos materiales. Lo habíamos calculado en la cuenta anterior, ¿se acuerdan? Dijimos que con el hilo podía producir 50 llaveros, con la cadena y la argolla podía producir 100 llaveros y con eslabón podía producir 1.000. Lo que me queda hacer para poder saber cuánto de este transporte le corresponde a cada producto es dividir estos 14 pesos por la cantidad que puedo producir. Y entonces, el costo de transportar el hilo eran 14 pesos, ¿sí? Y yo podía hacer 50 llaveros. 14 pesos dividido 50 llaveros me da 0,28 centavos. El costo de transportar la cadena y la argolla es 14 pesos. Con la cantidad que yo compré de cadena y argolla puedo hacer 100 llaveros. Entonces, 14 pesos dividido los 100 llaveros que voy a poder hacer, 0,14 centavos. Y el costo de transportar el eslabón también eran 14 pesos. Pero con este eslabón voy a poder hacer 1.000 llaveros, ¿sí? Entonces, 14 pesos dividido los 1.000 llaveros, 0,014 centavos, ¿sí? Menos de 5 centavos. Fíjense que el costo de transporte de materia prima para producir un llavero es 0,43 centavos. Y ustedes me dirán, ¿tanta cálculo, tanta matemática para terminar en que es 0,45 centavos? No lo tengo en cuenta. Error. No importa que sean números súper chiquitos, porque van a ver que después van a hacer que el precio aumente un poquitito, no aumenta tanto, ¿sí? Pero si yo no tengo esto en cuenta, fíjense que la próxima vez que vaya a comprar, tal vez no pueda hacer ese viaje, ¿sí? No pueda justamente invertir este monto de dinero en ir a obtener la materia prima. Y ¿saben qué? Si no puedo ir a comprar la materia prima, no voy a poder producir. Entonces, es importante tener en cuenta este cálculo. Ahora bien, ya tenemos por un lado el costo de la materia prima, por el otro lado el costo de transportar la materia prima. ¿Cómo trabajamos todo esto juntos? ¿Sí? Bueno,
Lo podríamos hacer simplemente tomando los subtotales que ya calculamos o hacerlos todo en un mismo cuadro. A mí me gusta trabajar todo en un mismo cuadro porque me gusta trabajar con cuadernos grandes o con pantallas grandes y poder ver todos los números juntos, ¿sí? Pero ustedes van a hacer el cálculo según les quede cómodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto en resumen? Dijimos, primero voy a trabajar sobre la materia prima, ¿sí? Entonces, material de hilo, material cadena y argolla, material eslabón. Tengo que definir cantidad que compro y precio al que compro esa cantidad. A ese precio al que compro la cantidad lo tengo que dividir por lo que puedo producir con este material, ¿sí? Y eso me va a dar el costo por unidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es a el costo de materia prima para producir una unidad, sumarle el transporte, sumarle el flete, ¿sí? Y lo podemos hacer directamente con los subtotales que ya habíamos calculado o podemos hacerlo por material, ¿sí? Entonces dijimos, comprar el hilo es 4 pesos por unidad más 0,28 centavos de transporte. Esto es lo que me cuesta adquirir el hilo para una unidad producida. Lo mismo con la argolla, 6,90 más 0,14, 7,04, 1 más 0,014 igual 1,014 pesos, ¿sí? Me cuesta conseguir el eslabón para hacer un llavero, ¿sí? Como les dije, lo podemos hacer horizontalmente, trabajar material por material, o podemos trabajar directamente con los subtotales. Y este monto, ahora sí, este monto final, costo de materia prima por unidad más el costo de transporte por unidad, es lo que me da el costo de mi materia prima, los 12,35. No vale desesperarse. Tal vez son muchos números y parecen muchos cálculos, pero si pudiste seguir el pensamiento lógico y todo lo que te fui mostrando, estoy segura que también puedes hacerlo para tu emprendimiento. Entonces, no te desesperes y sobre todo, organízate. ¿Cuál es mi recomendación? Que no trates de resolver todo junto en el mismo momento, ¿sí? No trates de calcular los costos de materia prima de absolutamente todos los productos que vos haces en tu emprendimiento. Elegí uno, ¿sí? Viste que yo en el ejemplo elijo solamente el llavero de tejido de corazón y no elijo bufandas, alfombras, chales, ¿sí? Me estoy enfocando solamente en ese producto. Trata de hacer vos lo mismo. Yo sé que tal vez ahora querés calcular lo de absolutamente todos tus productos. No, anda despacio, a empezar con uno. Eso va a hacer que los cálculos te salgan mucho más fácil y que no te frustres tanto si hay algún problema, algún error o algo que no puedes comprender. Recordá que siempre que necesites ayuda, vamos a estar en el grupo de Facebook, así que nos puedes preguntar las veces que quieras. Pero de todas formas, si no, comenzá por esto. Elegí un producto y a partir de ahí, haz el cálculo. Y de hecho, podrías elegir un día en la semana y decir, hoy voy a calcular el costo de la materia prima de mi producto llavero de corazón, ¿sí? Y mañana será otro día y calculo el de otro producto. Eso también va a ayudarte a vos que puedas ir procesando todo lo que fuimos haciendo en el paso a paso y también que lo puedas adaptar a lo que vos necesites, ¿sí? Entonces, organízate. A mí me gusta elegir cuadernos grandes y pantallas grandes, ¿sí? Pero vos podés elegir un cuadernito o un documento en la computadora, lo que vos quieras, pero que sea solamente para el cálculo de costos, ¿sí? Mi propuesta es que arranques por el primer paso. Calcula cuánto pagaste o cuánto vas a pagar de viático en tu próxima compra de materia prima. Y acordate, no es solamente el pasaje, tiene que ver con todas aquellas cosas que vos tenés que consumir o comprar mientras estás haciendo ese viaje para obtener la materia prima. O tal vez, ¿sí? Tiene que ver con el combustible que voy a pagar para poder ir a buscar y retirar esa materia prima, y solamente eso, en vez de ser un pasaje de colectivo, bueno, lo que sea que vos gastás, ¿sí? Andá registrándolo. ¿Cuánto gastaste en ese viaje? Todas las pequeñas cosas, la bolsa de gomita, los chicles, ¿sí? Y también, fíjate, cuántas cosas compraste, qué materiales pudiste comprar en ese viaje, para poder empezar a hacer los cálculos, ¿sí? Luego, sí, elegí
uno de los productos que vos vayas a producir. No te vuelvas loco con todo, ¿sí? Trata de elegir uno y empezá por calcular el costo de la materia prima de ese producto, ¿sí? Nosotros te estamos proponiendo un método, un método. Hay muchos y tal vez vos tengas que adaptar esto que te proponemos nosotros a tu forma de registrar, a tu forma de calcular y a tu forma de pensar este proceso. Entonces, en un momento yo les mostré esta gran tabla porque les dije, esta es la tabla con la que a mí me gusta trabajar porque es grande, porque puedo ver todo junto, porque puedo ir viendo cómo se relaciona todo. Tal vez vos necesites trabajar con las dos tablas de los subtotales. No hay ningún problema. Mientras que te quede cómodo a vos, es suficiente. Lo importante acá es que puedas detectar cuánto te cuesta a vos obtener y comprar la materia prima para hacer ese producto. Va a ser sumamente importante porque después ese monto lo vamos a tener que utilizar al momento de calcular el precio, ¿sí? Para poder ajustar, reajustar o pensar el precio de nuestro producto. Hoy vamos a frenar acá. Te dejo esta tabla que de hecho va a estar en los materiales descargables por si la necesitas, pero si no, le puedes sacar captura de pantalla o simplemente copiarla en tu cuaderno y utilizarla para hacer tus cálculos, ¿sí? Acuérdate de incluir todos los materiales que lleva el producto del que estás haciendo el cálculo de la materia prima. En la guía que viene vamos a estar hablando del cálculo de la mano de obra y no vale faltar, porque también el costo de mano de obra es un costo muy importante. Nos vemos en la guía que viene.